hermano y hermana, al programa de hoy, el manual del tabernáculo. Aleluya. Y en este estudio, hermano mío, del tabernáculo, es uno de los más fascinantes y interesantes que nos presenta el Antiguo Testamento, es decir, hermano mío, es decir, que la historia del pueblo escogido por Dios, Israel, nos muestra en toda su plenitud y sacrificio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Aleluya. Por mucho antes de que se concretara el plan redentor del Creador, no existe otro estudio que la Sagrada Escritura como el del tabernáculo que releva a través de su simbología y tipología la divinidad en su esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante, un estudio muy fascinante. No conoceremos el principio al fin y el proceso total de la salvación de un ser humano, tal como fue diseñado por nuestro único y verdadero Dios. Pero la Biblia entera, cuando vemos la Biblia entera, cuando vemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, le dedica cerca de 50 capítulos de ese estudio del tabernáculo. Además de observar a plenitud la obra salvadora y redentora de Dios, podemos ver el creyente y la iglesia operando dentro del plan perfecto a través del estudio del tabernáculo y cómo Dios se acerca al ser humano por medio de Cristo. Pero para no solo salvarlo, sino también hacer su morada en él, con el fin de habitar muy pronto con él por toda la eternidad, como lo releva el libro de Apocalipsis, hermanos míos, 21:3. Y la palabra dice: y oí y escuché una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando Dios creó a Adán, tenía plena comunión con el hombre, hablaba sin necesidad de habitar en él. Sin embargo, aquella comunión fue rota por causa del pecado. La desobediencia de las criaturas rompió la línea de comunicación con Dios. El pecado separó al hombre de Dios y asilió a amplio protagonista. Aleluya. Pero dice la palabra: no obstante que Dios quería restablecer esa comunión con el hombre, y la única manera en que podía habitar entre la gente era a través de un plan de salvación, fue así que en Génesis 3:15 anunció proféticamente que Cristo sería el que vencería a Satanás en el nombre de Jesús. Y dice ese versículo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu semilla y la semilla suya. Esta le irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Y por esta razón Cristo se encarnó tomando forma de hombre y habitó entre la humanidad. Porque el libro de Juan 1:14
aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria, gloria en gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero segunda de Corintios, hermano, que no habla del tabernáculo, también el 6:16 dice, es que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois del templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aleluya. Y para habitar en el corazón del hombre fue necesario que el Hijo de Dios se diera en sacrificio, porque el libro de Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y por cuanto seis hijos, Dios envió a vosotros, a vuestro corazón, y Dios envió para ser hijo, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Se encuentra en el libro de Galatas 4:6. Y por eso, hermano mío, y por eso que todo el que cree y acepta su sacrificio viene a ser morada de Dios hasta el día que Él venga a buscarnos, para que donde Él esté, estaremos también con Él. Porque el primer libro de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y Corintios 5:1, segundo libro de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre esté tabernacular, se desechase, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna al cielo. Pero el libro de Juan 14 dice, en la casa de mi Padre mucha morada hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y su prepararé el lugar, y vendré otra vez y su tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estaréis. Eso, todos estos textos que vengo de decir, hermanico mío, nos habla del tabernáculo y nos muestra paso a paso el plan de Dios para la redención del hombre. No había de la deidad y la humanidad de Cristo la sustitución de expiación, reconciliación, justificación, sacrificación de los creyentes, porque la comunión con Cristo y nos con otro en la Santa Cena y en la oración. Te quiero decir con esto, tenemos que conocer la simbología y la tipología del tabernáculo. Eso nos permite de apreciar y de entender el propósito de Dios para salvar al hombre y su objetivo final, la comunión plena con Él. A estudiar, hermanos míos, hoy en el tabernáculo es como visitar los lugares bíblicos, Israel en la Tierra Santa, caminar por los mismos lugares que nuestro Señor Jesucristo caminó. Imagínase por un momento, hermano mío, lo que sientes en un lugar así. Piensa en la posibilidad de sus pies pise exactamente en los mismos lugares que el Salvador pisó. Solo piénsalo por un momento y conmueve al cualquiera. Posiblemente no hay visitado nunca esta hermosa tierra. Por eso permíteme de llevarte por un viaje imaginario a través de los elementos históricos que dejó bien marcado y revelado al plan de Dios para salvar a toda la humanidad de su pecado. Observamos el libro de Éxodo, donde se hará aquella gran salida. El pueblo de Israel del cautiverio que estaba en Egipto, transportando en aquel desierto donde estaba una grande nube inmovible, antes que comience a levantarse, a moverse, porque así perdíamos el gran esencia de aquella maravillosa simbología
que siempre ha emocionado a muchos. Y ese cuadro que trae inmensamente en medio del pueblo de Israel, la residencia móvil del Dios vivo, la morada del gran yo soy, el medio de su pueblo, el tabernáculo, la majestuosa y el bien calculada, la obra de la arquitectura que Dios le reveló a Moisés. La magnífica tienda cuya construcción reveló en detalle Jehová de los ejércitos, de sus materiales y colores hasta los números allí mencionados. Aleluya. Aún la labor que le correspondía a cada uno en su posición en ella queda, hermano mío, debe quedar claro en nuestra mente y nuestro corazón que el diseño que Dios le dio a Moisés para construir el tabernáculo fue un modelo preciso que seguía un orden, el cual se tenía que hacer conforme el Dios divino, en él que hay lugar para improvisación. Porque el libro de Éxodo 25 y del 1 al 9 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tome para mi ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomé mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomé de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carnero, tienda de rojo pieles, de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrar, especial para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de ónice, piedra de agastaste, para el tor y para el pectoral. Y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ello, conforme a todo lo que te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todo su utensilio, así lo haré, le dice Jehová a Moisés. Hoy, hermano mío, hay en la construcción del tabernáculo nada arbitrario, al contrario, todo es divinamente calculado por Dios. Cuando leemos la Biblia notamos que el orden fue comenzar con el arca del testimonio y su apropiación. Segundo, este mueble se debía hacer la mesa de los panes de la proporción y el candelero de oro de la tienda del tabernáculo. Después se haría el altar de bronce, el atrio del tabernáculo y el altar de incenso, altar de oro, y por último la fuente de bronce. En los capítulos siguientes observamos una descripción detallada de todo el tabernáculo con su atrio, sus muebles, para facilitar la enseñanza en este tema. El orden que notara tiene su origen con el nombre llegado hasta la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Este orden describe el proceso de la salvación que se originó en Dios y cómo Él se acerca al hombre para salvarle, dando a entender que no fue el hombre que creó el plan de salvación, sino Dios mismo. Aleluya. Pero los intentos humanos para acercarse a Dios no tiene valor alguno. Es solo aceptando el plan divino que el hombre puede tener comunión con el Padre Celestial. Antes de comenzar nuestro estudio, es importante observar que cada uno de aquellos muebles representa a Cristo en todo aspecto. El arca habla de su deidad, oro, su humanidad, madera, el Dios hombre. Lo repito, su deidad, el oro, su humanidad, la madera, como Dios hombre habla el arca. El propiciatorio
habla de Cristo como nuestra propiciación. La mesa con los panes de la proposición, Cristo el pan de vida. El candelario, Cristo nuestra luz. El altar del incendio, la fragancia de Cristo hacia Dios y Cristo como nuestro intercesor. La fuente de bronce, la palabra de Dios. El altar de bronce, Cristo como la ofrenda encendida de Dios y nuestro redentor. Esto que vengo de decir, existen varias ideas en cuanto a las tres partes de este maravilloso y simbolismo. Hemos combinado dos de estos conceptos a lo que se ve en el atrio a Cristo como Salvador, el camino al lugar santo a Cristo como intercesor, la verdad y el lugar santísimo a Cristo en su trono de gloria que es la vida. Amén. Comenzaremos nuestro estudio, hermanos míos, porque es una introducción antes de entrar en estudio. Nuestro estudio haciendo una advertencia indispensable cuando el hombre estudia el tabernáculo tratando de buscar su beneficio y su lugar en Dios, pero pierde la belleza del mismo totalmente. Es cuando preocupamos a ver a Cristo en todos los aspectos de esta obra que vamos a lograr allá en nuestro lugar, que veremos solamente a Él. Aleluya. Libro de Efesios 2 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con cuidadito, ciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y quien todo le edificó bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, que vosotros también seáis juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Y primera de Pedro 2 dice: vosotros también como piedra viva, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, en el nombre de Jesús. En la primera parte que quiero hablar del estudio, el campamento tenía el orden sacerdotal. Al recoger el campamento, hermanos míos, podemos notar que todo el pueblo de Israel se divide en 12 grupos que acampaba alrededor de aquel centro de atracción. El santuario que Dios ordenó construir, el propósito de él era morar en medio de su pueblo. Este pueblo lo constituye 12 tribus, que son las 12 tribus de Israel, los 10 hijos de Jacob y 2 de José. Y esto da la explicación detalladamente cuando describimos y encontramos la vestimenta del sumo sacerdote, y notamos por qué razón ni José ni Leví aparece como una de las 12 tribus, siendo hijo de Jacob. La tribu que formaron el pueblo de Israel era según nuestro ordenamiento. Había Judá, Isaacar, Zabulón, Rubén, Simeón, Gad, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser y Neftalí. Aleluya. Y mirando, esto era el orden de hebreo que vengo de decir, para diagrama del pectoral. Pero rodeando el tabernáculo se encuentra la familia de la tribu de Levi. Observe el próximo diagrama o aficha del tabernáculo con colores. Ese era el orden del campamento. Y ahí podemos ver la ubicación de las tribus de los levitas en el campamento. Ahí se enseñó el campamento más o menos como era.
Y aquella tribu sacerdotal fue escogida por Dios para ejercer el servicio a este santo lugar y encargarse de armarlo, darle mantenimiento y desarmarlo en el momento indicado. Tenía que subir la carpa para hacer el servicio al lugar santo y luego desarmar la carpa cuando Dios lo decía, para marcharse a otro pueblo. Porque el libro Número capítulo 1 a partir del versículo 50 dice: sino que pondréis a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todo su utensilio y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo en todo su esere y ellos servirán en él y campará alrededor del tabernáculo, el cual, y cuando el tabernáculo haya sido trasladado, los levitas lo desarmará, y cuando el tabernáculo haya de detenerse a los levitas, lo armará de nuevo, y el extraño que no se acerque, porque morirá. Eso era trabajo de los levitas y no de otro. Si un extraño se acerca y toca el tabernáculo, morirá. Y esto, hermano mío, lo hace. Y se habrá usted preguntando, se habrá a lo mejor preguntando, ¿quién era esta gente tan privilegiada? Haremos un alto aquí para hablar un poco del origen de esta tribu sacerdotal. Es importante aclarar que todos los sacerdotes eran levitas, aunque no todos los levitas eran sacerdotes. Este trabajo, hermano mío, lo exigía principalmente el sumo sacerdote con sus hijos, porque la familia que tuvo el privilegio de iniciar esta adoración fue la de Aarón como sumo sacerdote con sus hijos Nabal, Abiú, Eleazar y Tamar. Ya sabemos que Leví era uno de los hijos de Jacob. Leví tenía 3 hijos cuyo nombre era Gersón, Joat y Merarim, y cada uno de ellos era el líder de un clan de Moisés. Y Aarón era hijo de Aram, hijo de Coat. Todos los varones de la tribu de Levítica deberían ocuparse del santuario, siendo que era mucho el trabajo para una sola familia, una sola persona. El transporte y el cuidado y el mantenimiento de aquella carpa hermosa obra fue necesario repartirlo entre esas tribus. En el mes de Nisan, cuando el pueblo de Israel estaba listo para salir de Egipto, tuvieron que untar sangre en los postes y dinteles de sus casas para evitar la muerte y su primogénito cuando pasara el ángel de la muerte. Con aquella dísima plaga solo murieron los primeros hijos de egipcios. Como resultado de todos los primeros de la casa de Israel fueron consagrados para Dios. Libro Éxodo 3:12 dice: dedicará a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Aleluya. No obstante de ver que de todas las primeras cosas que tenemos, todas las cosas de la tribu tuviera que servir en el santuario de Dios, estos fueron sustituidos por los levitas, porque el libro de Número 3:12 dice: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán míos, los levitas, dice Jehová. La razón de esta sustitución era que los levitas fueron lo único que espontáneamente se dirigieron al servicio de Jehová, y esto lo observamos en la ocasión cuando el pueblo se puso a adorar en aquel becerro de oro, cuando Moisés se puso en la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová?
juntarse conmigo, y se juntaron con ellos todos los hijos de Leví. Por eso ellos tenían esa función y ese trabajo de la carpa. Se puso Moisés en la puerta del campamento y dijo: en que están por Jehová, júntase conmigo. Y se juntaron todos los hijos de Leví. Cuando se levantó y cuando se llevó a cabo el censo en el Sinaí, había 22.263 primeros varones, excluyendo a los levitas. Los hombres levitas sumaba a 22.000 conforme número 339, pero haciendo una suma, hermanos míos, el número 2, 22, 28 y 34 dan un total de 22.300 personas. Se cree que esto 300 por cierta incapacidad escrita en la ley no podría sustituir a los primeros de otra tribu. Los 22.000 hombres levitas podían sustituir a solo 22 primeros varones. Dejaron una diferencia de 263 sin institución, los cuales fueron rescatados por un precio de 5 ciclos de plata por cabeza, un total de 1.365 ciclos que fueron dados a Aarón y a sus hijos. En la historia levítica se podía observar que hubo sacerdotes corruptos que hicieron lo malo delante de Jehová, e incluso algunos de ellos murieron por causa de pecado. Obviamente el orden sacerdotal no fue en todo tiempo una fiel tipología de Cristo, y por lo tanto fue necesario que Él mismo viniera a tomar el lugar de aquello que era solo una sombra. Observe la lista comparativa entre el orden sacerdotal levítico y el orden sacerdotal de Cristo para un enriquecimiento del conocimiento de Cristo como nuestro Señor y sumo sacerdote, y como sustituyó el perfecto si surgiese a leer la epístola de los hebreos en su totalidad por lo menos 2 veces para poder entenderlo. Esto. Aleluya. Esto lo creo yo por la fe, hermanos míos, y eso lo creo en el nombre de Jesús. Aleluya. Y ahora vamos a ver los deberes de los levitas. La responsabilidad de toda la tribu de Leví y lugar le correspondía entre las demás tribus durante el momento de marcha que se describe en los libros de Números, en el libro de Samuel, primera y segundo libro de Samuel también se describe, pero Dios siempre tiene un propósito con todo lo que hace. Además, es un Dios de orden, y cuando describe la responsabilidad de su pueblo, lo hace con el orden que corresponde, lo cual habla de su relación con su pueblo, tanto cuando marchaba como cuando acampaba. Todo el pueblo conocía su responsabilidad y su lugar dentro del campamento. Todo el pueblo conocía la responsabilidad que tenía, su lugar que tenía dentro del campamento, cuando marchaba en conformidad con el orden divino. Dios prosperaba todos sus caminos y todo las salía bien. En solo cuando desobedecía a Dios y salía fuera de su perfecta voluntad, ahí sufría grande derrota. Qué maravillosa lección hay para la iglesia, hermanos míos. Podemos imaginar al centrarse y a ver, y vamos a imaginar muchas de personas, ancianos, adultos, jóvenes, niños, con mucho género que puede haber en la iglesia, que sabía exactamente lo que debía ser, empacar
cargar, caminar y luego descampar, armar, colocar cada cosa a su orden, abrir tienda en su lugar exacto y todo en un ritmo marcado en el tiempo indicado. No era dónde, cuándo y cómo el hombre quería, sino todo a la manera del Dios soberano. Aquel pueblo era como un solo cuerpo, y esto sucedió por un espacio aproximadamente de 40 años en el desierto. Guerrero de cada tribu rodeaba el tabernáculo, excepción la tribu de Levita. Además estaba cercando de adoradores y trabajadores de la tribu de Leví, que servía y cuidaba el santuario, y estaba también Moisés y Aarón con sus hijos para llevar a cabo el trabajo sacerdotal. Y en el momento de acampar se colocaba primero las tribus del oriente, le seguía la del sur y luego del tabernáculo con los campamentos de los levitas, después de las del occidente, por último las del norte. Así encerraba aquella grandiosa obra que quedaba en el mismo centro. No se describía ni se describe en este manual el evento correspondiente de cada una de las tribus. En el enfoque es mayormente hacia la tribu sacerdotal y su relación con la obra del tabernáculo. No obstante, es importante que estudie todo lo relacionado con estas 12 tribus. Si se fija en el pectoral, el sumo sacerdote llevaba cada una de ellas sobre su corazón, y cada una tenía un significado especial digno de escuadrinar. Además, su colocación en la marcha y alrededor el tabernáculo tenía un significado, y su posición dependía del labor de cada uno desempeñado. Aleluya. Y vamos a ver el orden de marcha del pueblo, dejando cada familia de levita los muebles, los enseres y que ellos tenían que transportar durante la marcha. Primeramente tenía Judá, Isaacar y Zabulón, las tiendas y las cubiertas, las cortinas del tabernáculo de reunión, cortina del atrio y cuerda, lo tenía Gersón. Alego, Meragín tenía las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus bases, su herencia, las columnas alrededor del atrio, sus bases, su estaca y sus cuerdas. Esto tenía Meragín. Alego tenía Rubén. Alego estaba Rubén, Simeón, Gad y Coat. Ellos tenían el arca, la mesa de los panes, los candeleros, los altares, los utensilios del santuario y el velo. La tribu de Asar tenía el aceite para alumbrar el candelario, el incienso aromatizado en la ofrenda y también el aceite de la unción. Y alego Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser y Neftalí. Esa era la marcha del pueblo. Amén. Y para despertar un poco otra conciencia, el deseo de estudiar más sobre este tema. Solo se describe la tribu de Judá porque era la que dirigía aquella procesión. Tanto cuando marchaba como cuando se preparaba para la batalla, era la tribu de Judea la que quedaba directamente frente a la puerta del tabernáculo y detrás de los sacerdotes. ¿Por qué quiso Dios colocarla de primero a todos, siendo Judá en cuarto de los hijos de Jacob, en lugar de Rubén, que eran los primogénitos? Y cuando estudiamos la vida de Judá, notamos ciertas cualidades que nos esperan en los demás hermanos. Él y Rubén se opusieron a la muerte de José. Además se hizo responsable por su hermano menor, Benjamín. Delante de José en Egipto fue el portavoz de sus hermanos y el intercesor.
Habló con Jacob su padre para alcanzar el camino hasta Gosén. Amaba mucho a su padre y se preocupaba por él. Su reinado iba de ser más prolongado en que de las otras tribus. Cuando Israel fue dividido en el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá, el que tuvo más reyes que honrando a Dios fue Judá, porque Judá fue el último que quedó en pie. Y cuando vemos y leemos la historia, fue el linaje de Judá que vino el rey David, por último nuestro rey y salvador Jesucristo. No debe sorprendernos entonces que así como Judá estaba en la entrada del tabernáculo, Cristo sea el león de la tribu de Judá, que se sentaría en su trono, como dice el autor sagrado de Judá: te alabará tu hermano en la cerviz de tu enemigo. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá de la presa subsiste. Hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el centro de Judá, ni el ecijado de entre su pie, hasta que venga Silo, y él se congregará a los pueblos. Su nombre además es muy significado que decir alabanza, conocido otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar luz. Podemos concluir que como Judá significa alabanza, y era lo primero a dirigir, hermano mío, al pueblo en la batalla, así nosotros, para enfrentarnos con las batallas de nuestra vida, debemos hacerlo con alabanza a Dios. Si así lo hacemos, nos aseguremos, y Dios nos asegura, una gran victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí, hermano mío, el estudio del tabernáculo. El próximo estudio sobre el tabernáculo hablaremos del sacerdocio y de su vestidura. Hasta aquí, hermano, lo creo que Dios se ha aclarado sobre ese estudio del tabernáculo, y se os digo que Dios su bendiga en gran manera a todos los que habéis escuchado, y se os digo al próximo programa, bendiciones para todos. Shalom.